Me da mucho gusto. Es jueves, es el día idóneo para comentar y compartir con ustedes los análisis informativos y políticos del maestro Alfonso Zárate. Él escribe Los usos del poder, su columna muy leída en el periódico El Universal todos los jueves. También es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, una firma de estrategia y comunicación política, y colaborador de nosotros. Bienvenido, Alfonso, como siempre. Pepe, buenas noches. Buenas noches. Te hemos convocado hoy para comentar el tema del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, el GIEI, grupo que se despidió hace 2 días después de haber realizado un trabajo de indagatoria o profundizar las indagatorias respecto a lo ocurrido a raíz de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Es un tema muy polémico desde el punto de vista que lo quieras ver. ¿Tú podrías darnos un panorama muy complejo, muy completo de este adiós del GIEI? ¿Qué se gana, qué se pierde? ¿Dónde queda la verdad histórica? ¿Es verdad histórica o es mentira histórica? ¿Hay verdad verdadera? En fin, son muchas preguntas en una misma sesión. Es que se trata de un hecho, me refiero a la noche trágica de Iguala, que nos permite descubrir parte de esa complejísima realidad que se vive en muchas regiones del país. Yo diría que un primer elemento a considerar es el contexto, es decir, que estos hechos se dan en el contexto de Iguala, pero también en el contexto de la Normal de Ayotzinapa. Es decir, recordar, por un lado, que estos jóvenes desaparecidos habían llegado a Iguala con el propósito de secuestrar algunos camiones que les permitirían venir a la Ciudad de México para sumarse a la conmemoración del 2 de octubre. Pero decir también que la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa es una normal con una tradición de lucha de muchísimos años. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque de esa normal egresaron los 2 líderes más emblemáticos de las guerrillas mexicanas de la década de los 60 y de los 70. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Exactamente. Es decir, estos 2 líderes importantes de la guerrilla mexicana son egresados de Ayotzinapa. Y en esa escuela normal los tienen como un gran referente, lo cual se traduce en ¿qué? Se traduce en que profesores y estudiantes no están pensando meramente en ser profesores en las comunidades rurales, sino activistas sociales, y en gran medida están preparándose para una transformación radical de México. ¿Pero eso qué tiene que ver? Todo eso tiene que ver con el hecho de que estos jóvenes que son los desaparecidos tienen una militancia política muy importante. Indiscutible. Y que entonces el otro elemento de contexto es Iguala. Iguala es la tercera ciudad en importancia en el estado de Guerrero, solo después de Acapulco y de la capital Chilpancingo. ¿Y qué ocurre en Iguala? ¿Qué es lo que descubre, entre otras cosas, el GIEI? Lo que ocurre en Iguala, y que queda muy asentado en las primeras investigaciones del GIEI, es que se ha convertido en un narcomunicipio, que bajo la presidencia de José Luis Abarca y con su mujer María de los Ángeles Pineda, que es hija y hermana de líderes del grupo criminal Guerreros Unidos. Entonces lo que tienes es un narcomunicipio. Y el otro hallazgo del GIEI, que a lo mejor fue también de Murillo Karam, pero Murillo Karam no lo incluyó en sus conclusiones. Y yo podría suponer, ¿por qué razón? Que cuando el procurador Murillo Karam tiene los elementos de análisis, antes de proceder públicamente, los lleva al presidente Peña Nieto. Y seguramente el presidente le dijo: todo eso está muy bien, pero excluye al ejército, excluye a las instituciones públicas. Y Murillo Karam... Ejército, Marina, CISEN. Exacto. Ahora bien, estas organizaciones no podían estar fuera de los acontecimientos y de la responsabilidad. ¿Por qué, Pepe? Menciono varias cosas. Número 1, el gobierno del Estado. El gobierno del Estado de Guerrero tiene una Secretaría General de Gobierno, una Procuraduría General de Justicia, una Secretaría de Seguridad Pública, que tenían que
tener en una lupa lo que estaba ocurriendo en Iguala. No podía pasar desapercibido para el gobierno del Estado. 2, CISEN. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional construye anualmente un mapa de riesgos. ¿Cómo se construye el mapa de riesgos? Entre otras cosas, cuando convergen en una determinada región una serie de ingredientes, a lo mejor de cultivo de la droga o de trasiego de droga, cacicazgo, pobreza extrema, etcétera. En ese momento se prende un foco y ese es un punto de riesgo a considerar en el mapa nacional de riesgos a la seguridad nacional. Eso quiere decir que CISEN tampoco podía ignorar lo que estaba ocurriendo allí. Y 3, el 27 CISEN batallón. es gobierno federal, dependía de gobernación, claro. Así es. Y 3, el batallón, el 27 batallón, que estaba asentado ahí en Iguala. En Iguala. Bueno, el GIEI descubre, entre otras cosas, que en Iguala cada 13 días desapareció una persona. Y curiosamente, la mayoría de ellos taxistas. Entonces, frente a este ambiente de descomposición, la conclusión lógica es, por omisión o por comisión, tienen responsabilidades el gobernador del estado, CISEN y el ejército. A ver, te voy a pedir Sí. que nos detengamos un minuto, vamos a mandar a un corte. Está muy interesante, ¿por qué? Porque en esa época Andrés Manuel López Obrador, desde la oposición, reclamó los hechos de Ayotzinapa como un crimen de Estado. Correcto. Y él llamó a la intervención a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del grupo de expertos internacionales. Le presionó al gobierno para que los trajera a que coadyuvaran en la investigación de la verdad histórica. Y bueno, ¿Y ahora? y ahora continuamos después de un corte, ¿te Claro parece? que sí. La dejamos de emoción. ¿Cómo no? Seguimos con el periodista, el maestro Alfonso Zárate, colaborador en este espacio y los usos del poder. Nos fuimos a corte con una incógnita. ¿Dónde queda la verdad histórica reclamada por el candidato o aspirante a candidato presidencial en su momento, hace 8 años y pico, Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde queda? Porque él fue quien demandó y presionó a las autoridades del peñanietismo para que se llegara justamente a la verdad verdadera de lo sucedido en aquella noche trágica de Iguala. Y cuando llega al poder y le vienen a decir los del GIEI, que ya se fueron antier, le vienen a decir, sí, fue un crimen de Estado. Eso ya no le acomodó. Sí, yo creo que la postura, desde luego, del candidato presidencial o del líder social es muy distinta a la del jefe del Ejecutivo. En términos vulgares diríamos que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, pero en este momento en que es cantinero y cuando le presentan las evidencias que involucran al ejército a la y Marina, al CISEN y a la Marina, debe de generarle mucha preocupación, particularmente en el caso de las Fuerzas Armadas. Pero Porque no había un afán del GIEI en culpar al Estado del crimen de Ayotzinapa. Sí, también creo que Eso es evidente. había un prejuicio, exacto, de quizás recuperar la experiencia dramática de la Guerra Sucia, del Cono Sur, en donde ahí sí había una política de Estado que costó miles y miles de vidas. Entonces, yo reconozco que en el caso del GIEI hay un elemento de prejuicio, de tratar de sustentar y de que las piezas de rompecabezas acomoden para al final decir es un crimen de Estado. Ahora, si tú me preguntas si yo tengo la impresión de que es un crimen de Estado, yo te diría no. Yo creo que lo que es muy evidente es que en esos niveles de mando del coronel que estaba a cargo del 27 Batallón, de las autoridades estatales y federales, sí hay una colusión con el crimen organizado, porque simplemente no es de creer que existiendo las condiciones que existían en Iguala, ellos no supieran y no participaran. Entonces, me parece que sí hay una contaminación, que sí hay una responsabilidad, pero que crimen de Estado implicaría una lógica distinta. Implicaría que desde las altas esferas se decidiera, como el 2 de octubre de Tlatelolco, ahogar en sangre un movimiento estudiantil. No, yo creo que no hay un crimen de Estado, pero lo que sí creo que hay que decir
es que a casi 10 años de distancia, lo más terrible es que permanece la incertidumbre y que permanece la oscuridad, que finalmente tenemos hoy a asesinos confesos en libertad y tenemos también a algunos de quienes investigaron esto detenidos y encarcelados. Entonces es una pena para el sistema de justicia mexicano que a casi 10 años de cumplirse de esta noche atroz permanezca todavía la opacidad. Ellos insisten en que a esta opacidad ha contribuido la falta de información o información no revelada por autoridades militares en el ámbito de la Defensa Nacional y de Marina. Y de la Secretaría de Marina y también del gobierno a través del Centro de Información e Investigación Nacional, el CISEN. Sí, yo creo que ahí esto tiene que ver con otra realidad. Este gobierno ha procurado siempre responsabilizar al pasado. Se puede ir, digamos, hasta Miguel de la Madrid, especialmente Salinas de Gortari y ahora Felipe Calderón, pero siempre es la responsabilidad es del pasado. Este es el mugrero que nos dejaron. Por cierto, me llama la atención que el presidente sienta que todo esto empezó hace 30 años. Y yo digo, y no hubo corrupción y violencia con Díaz Ordaz, no la hubo con Echeverría, no la hubo con López Portillo. Entonces, por alguna razón extraña, el presidente decidió que es a partir de 1982. Pero ¿cuál es la diferencia, Pepe? Que puede responsabilizar a los funcionarios de la época de Peña o de Calderón o de Fox, pero cuando se refiere a las Fuerzas Armadas de hoy son las de ayer y son las de antier. Entonces, si hay una responsabilidad que compete o que competía en aquel momento a un capitán, a lo mejor el capitán de entonces hoy es general, o el teniente coronel hoy es general de división, de tal manera que al presidente le cuesta mucho trabajo admitir que haya una responsabilidad de las Fuerzas Armadas porque compromete a las de hoy. Hoy se dirigió el presidente de la República en la conferencia mañanera, justamente en su comentario se dirigió a volver a tocar el hecho. ¿Lo ponemos un poco, por favor? No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Es lo que ellos mencionan en el caso de Sí, respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa. Y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. Que una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos. Y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución. Sí, va a haber una reunión más adelante cuando tengamos información. Es la postura del presidente de la República. Pero sin lugar a dudas que hay una resistencia de parte de estas dependencias para abrir sus archivos. Y lo ha habido porque, bueno, es una regla muy antigua en el sistema político mexicano. Yo te diría que desde la posrevolución, recordarás el caso de La sombra del caudillo. Esta obra de Martín Luis Guzmán, convertida en una película, que estuvo enlatada durante décadas porque dañaba el prestigio del ejército cuando recordaba aquellos tiempos en donde los dos aspirantes a la presidencia de la República, Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano, fueron asesinados y fueron asesinados por una fracción del ejército. Entonces hay, digamos, toda una tradición de cuidado y en ese sentido el presidente los está tratando de preservar. Pero a mí no me cabe ninguna duda que en eso sí tiene razón el GIEI, que hubo una gran resistencia. Inclusive se involucra con otro dato. Las denuncias en la filtración de documentos de la defensa de que el propio subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, espiado por el ejército mexicano. ¿Y espiado por qué? Un miembro del gabinete del presidente. Y cuando Encinas va con el presidente y le dice, estoy siendo espiado, le pide que le baje. Es decir, todo esto forma parte de esta lógica presidencial de preservar a las Fuerzas Armadas que han sido y son, digamos, sus grandes aliados durante este sexenio. Y la verdad de Ayotzinapa, que espere.
Que espere, así es. Entonces, ni tenemos la verdad histórica, yo creo que Murillo Karam debe haber dicho, esta es la verdad jurídica, ni tenemos la verdad verdadera. Habrá que esperar en qué momento histórico finalmente se esclarece y quedamos satisfechos con los hallazgos. Por el día de hoy todavía no. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Alfonso Zárate, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Con mucho gusto. El maestro Zárate, los usos del poder.